Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, me presento, soy Pedro. Gracias Luis, gracias al grupo del Lado Oscuro por invitarme a esta nueva actividad, que la verdad que hace más grande como siempre, ¿no? La fotografía nocturna. La verdad es que es un placer estar por aquí, Luis, de verdad te lo digo. Y nada, he colgado esta fotografía como presentación porque representa muy bien lo que es mi filosofía, ¿no? La de trabajar muchísimo en casa, trabajar, conocer, experimentar. Al final de cuentas, lo que he descubierto en este mundillo es que es mucho más importante el hecho de conocer, practicar en casa y perfeccionar muchísimo cualquier personaje, ¿no? Y así llegar a un resultado final con relativa facilidad cuando salga a la calle, ¿no? Aquí podéis ver que en mis manos tengo la placa de este caballito de mar, bueno, ni más ni menos se pinta pasando una linterna de mecánico por detrás de la placa y podéis ver el personaje que se va creando, ¿no? Personajes que son la gran pasión que tengo por la pintura de luz. Me he concentrado muchísimo siempre en crear personajes y la verdad es que creo que después de más de 10 años pues he hecho una gran lista, ¿no? de personajes creados, inventados de la nada, a base de luces y a base de sobre todo experimentar en casa con mucha paciencia y con mucha práctica. Si tuviese que dar un consejo, os diría que trabajéis muchísimo en casa, sobre fondo negro o donde sea, para perfeccionar vuestra técnica, porque esa es la clave para poder crear con luces algo diferente. Y ahí es donde yo quería llegar. Si quieres hacer cosas que hace todo el mundo, pues nada, sal a la calle, disfruta, crea cosas que están muy vistas. Si quieres hacer algo diferente y quieres hacer algo único que te represente como fotógrafo, el único consejo que te puedo dar es que te quedes en casa y experimentes muchísimo, trabajes muchísimo en casa y cuando tengas un personaje realmente definido, entonces lo saques a la calle y lo pongas, lo integres donde te dé la gana. Eso es un gran consejo de fotógrafo nocturno. Y vamos a comentar algunas fotillos y espero que aprendas un poquito, sobre todo la filosofía, ¿no? del niño de las luces, que también es muy interesante. Quería empezar con la técnica de la iluminación a modelo, que me parece algo maravilloso, extraordinario, la verdad, en la oscuridad. Os presento esta fotografía del payaso, una técnica que trabajo mucho con mi linterna de mecánico, como siempre, la cual la llevo siempre encima de mi mochila. El que me conoce sabe que no soy de llevar 17 millones de herramientas en el coche ni en la mochila, al contrario, suelo llevar siempre muy pocas, pero las que llevo las conozco bien, ¿no? Una de ellas y la que más controlo es la linterna de mecánico, que para mí da unos resultados excepcionales, tanto en nitidez en el modelo, como en contraste, como en efecto cómic, como queráis llamarlo, ¿no? Y aquí estáis viendo un poquito el trabajo que se ha generado con este personaje, donde la iluminación blanca está presente, está congelando al modelo, no se sabe exactamente de dónde viene la luz, pero se ve perfectamente que está iluminado. Y todo es gracias a la linterna de mecánico, ¿no? La técnica de la linterna de mecánico, haciendo un barrido desde encima de su cabeza hacia abajo y haciéndolo a la velocidad del rayo, hace que los retratos salgan perfectamente congelados. Si tuviese que darte algún consejo, no pases la linterna a modo de viaje por el modelo, sino no te calientes la cabeza, pegar un barrido de arriba abajo y mancha el modelo rápidamente para que consigamos un efecto escáner contra el modelo. Lo demás es simple ambientación, en el fondo lleva un poquito de humo con color rojo y color verde por detrás para ambientar un poquito la escena. Pero lo importante de esta historia es que el retrato no tiene por qué ser siempre con gran angular, no tiene por qué ser siempre con un efecto que se vea el modelo ocupando un 10% de la composición, sino que puede entrar también en un 50 o 60% de la composición
y también, por supuesto, utilizando lentes de retrato, que para mí es la gran característica, el hecho de utilizar un 35 fijo, 50 fijo, son lentes que te permiten sacar una calidad impresionante y el efecto enfoque-desenfoque viene a las mil maravillas en la oscuridad. En esta fotografía cabe destacar sobre todo lo que yo siempre voy buscando, ¿no? En la oscuridad. Hablamos otra vez del retrato, metemos otra vez un modelo dentro de la escena, pero como veis predomina muchísimo los colores negros. Yo soy un enamorado de la ambientación en la oscuridad. Creo que ambientando bien la escena en la oscuridad las posibilidades son infinitas. Y la verdad que en este trabajo se ve perfectamente eso, ¿no? Cabe destacar que el personaje está rodeado de cemento, un color gris muy incómodo en la oscuridad, que se ilumina con tocarlo y prácticamente casi no se nota, ¿no? Este color cemento. Esto es porque cerramos mucho el diafragma, ¿no? Para conseguir que entre poca luz y que para conseguir que las linternas que utilicemos, las iluminaciones que utilicemos, no afecten demasiado, ¿no? al escenario. Esto es clave para poder ambientar. En cualquier caso, yo siempre os aconsejaría que para hacer este tipo de fotografías donde el modelo esté dentro de la escena, lo primero de todo siempre iluminar al modelo, sin ninguna duda es lo más importante, iluminar al modelo lo primero y luego ya defender el resto del escenario con más tranquilidad, ¿no? Una vez que ya hemos congelado al modelo y no le damos dos veces luz, la cosa cambia mucho, ¿no? Estamos hablando de que la escena ya está, digamos, un poco salvada, ya que al iluminar al modelo, el modelo ya está grabado, ya está congelado, por lo tanto podemos hacer las iluminaciones del fondo con más tranquilidad, el hilo de luz verde en el suelo lo podemos hacer con muchísima más tranquilidad. En definitiva, en pintura de luz es muy, muy importante la prioridad en las herramientas de luz. Siempre hay que utilizar primero la herramienta para iluminar al modelo y luego ya aseguramos todo el resto de la composición. Es un consejo importante, interesante, si queremos destacar, por supuesto, la nitidez del modelo. Yo creo que es algo capital. Como siempre me gusta destacar en la técnica del retrato el objetivo del 35 milímetros, ¿no? Yo creo que en este ejemplo del diablo, de este personaje, de esta chica caracterizada, es un grandísimo ejemplo de cómo potenciar muchísimo el retrato. Observa cómo el efecto del desenfoque en el fondo debido a la distancia focal, o sea, perdón, al diafragma tan abierto, ha hecho que parezca que el modelo está pegado, ¿no? en la escena. Y lo más curioso de toda esta historia es que al poder abrir con por ejemplo, un 35 milímetros, que es como está disparada esta fotografía, al poder abrir a 35 milímetros y tirar a 1,4, el desenfoque es tan potente y la nitidez es tan potente a la misma vez en el modelo que el efecto es espectacular, ¿no? Yo creo que eso cabe destacarlo sin duda, sin ninguna duda, ¿no? Es algo interesantísimo que no quiero dejar pasar nunca, ¿no? Con el retrato. El retrato está hecho para esto, para mí, y por eso me gusta abusar mucho de lentes de retrato. Yo creo que esa es la clave para conseguir darle mucha relevancia al retrato y que salga perfectamente nítido, que para mí eso es lo más importante. Destacar también en esta fotografía este desenfoque o esta especie de neblina que se está observando alrededor, ¿no? Que no se ve realmente bien definida, pero sí se palpa, ¿no? En el ambiente como una especie de neblina roja, ¿no? Esto está pintado cerca de la lente con fibra óptica negra. Al pasarle unos pelillos pequeños de fibra óptica negra delante de la lente, podemos generar este tipo de ambientaciones. Por supuesto que este tipo de efectos se ve muchísimo más en las zonas negras, ¿no? Donde hay oscuridad, en donde resalta mucho más este efecto.
Y por supuesto destacar la iluminación de la chica. Yo siempre digo lo mismo, está iluminada pero no se ve de dónde está iluminada, ¿no? Esto es por el barrido de la linterna de mecánico, que como siempre he dicho, para potenciar un retrato basta con poner la linterna encima de la lente, encima del encuadre, y cuando se dispare la fotografía seguidamente bajar la linterna rápido para congelar a la modelo en este caso. Cambiamos de tercio y nos vamos con esta fotografía, ¿no? Y con esto damos por zanjado digamos, la exposición del retrato. En este caso no he utilizado linterna de mecánico, sin embargo he utilizado el flash para congelar. Yo el flash hace mucho tiempo que no lo utilizo, lo que pasa que a veces sí es importante utilizarlo según en qué casos, ¿no? Por ejemplo, aquí viene a las mil maravillas porque me congela la cara del modelo, me congela el brazo, me congela el pecho del modelo, todo me lo congela de un solo flashazo. Y eso es importantísimo. A destacar también dentro de la fotografía ese efecto que está detrás del modelo, ¿no? Que es simplemente coger un tarrito de estos de polvos de talco y apretarle rápido fuerte al tarro hacia arriba, y por detrás del modelo pegarle un flashazo, ¿no? Para congelar los polvos de talco. Al final, si os dais cuenta, son composiciones muy sencillas dentro de lo que cabe, donde no utilizo o casi nunca utilizo más de dos colores dentro de la combinación de toda la compo. Es algo que me permite tener muchas garantías, y esto no tenemos que olvidarlo nunca. Si metes más de dos colores en una composición y más con un retrato, lo que vas a conseguir va a ser que vas a tener más posibilidades para equivocarte, ¿no? La suma de colores suma la dificultad, ¿no? Y suma las posibilidades para cagarla, ¿no? Dentro de la fotografía con un retrato siempre. Esto es así, siempre será así. Por lo tanto, yo siempre voto muchísimo por, por, por no exagerar mucho el tema de los colores, apostar por una dominante en un tono u otro, pero siempre respetando esa combinación, ¿no? Del blanco con el rojo, el blanco con el azul, etcétera, etcétera, ¿no? Al final lo que me interesa es que el modelo esté congelado, lo que me interesa es ambientar la fotografía, lo que me interesa en definitiva es mostrar un trabajo sutil, definido, y a la misma vez bien trabajado, ¿no? En torno a la iluminación, que para mí es la clave. La iluminación siempre que está bien controlada, siempre que la composición está bien controlada, es un plus mucho más, ¿no? Para la fotografía. El observador sin duda necesita que el trabajo sea sencillo y que tenga un punto de atención, ¿no? Y en este caso, en esta fotografía, el punto de atención es más que claro, ¿no? Está más que claro. Y por último, destacar dos cosas, ¿no? Una, la composición, ¿no? Donde hemos integrado el modelo haciendo que la cámara esté muy alta, pegando un encuadre más bien picado, para que el modelo esté debajo del mar y no quede ahí en medio de la nada, ¿no? Sino que esté bien definido sobre ese azul gris del mar. Y luego, por supuesto, también el vestuario con un simple trozo de plástico puesto a modo de falda para conseguir un efecto inquietante, que era lo que iba buscando, y destacar otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo la técnica de iluminación antes que el vestuario, ¿no? Esto es un consejo que os doy siempre, ¿no? Si quieres realmente hacer cosas importantes, céntrate en la caracterización de los modelos, pero por favor nunca ignores la técnica de iluminación, la sutileza a la hora de componer, el ambientar con luces exactas, bien medidas. Eso tiene mucho más poder que un traje espectacular y un vestuario espectacular, ¿no? Al final lo que importa es la técnica fotográfica, ¿no? Que se aplique en la oscuridad. Bueno, ya empiezo a equivocarme. Antes he dicho que era la última fotografía de retrato, pero bueno, vamos a terminar con esta. Más que nada porque muestra varios efectos muy interesantes y muy destacables, ¿no? El primero y principal es el ambiente este anaranjado que tiene la modelo a su alrededor,
que está generado de la misma manera que os he comentado antes, ¿no? Con la foto del diablo, ¿no? Esta fotografía del roja del diablo, ¿no? Que aparecía una chica. En esta fotografía hemos utilizado la misma técnica, ¿no? La fibra óptica negra muy cerca de la lente, rodeando a la modelo, con la intención muy clara, ¿no? Cuando no nos interesa mucho lo que hay alrededor, cuando realmente no tiene mucho potencial lo que hay alrededor de la modelo, en este caso la podemos decorar, ¿no? Con este tipo de efectos. La verdad que es una alternativa muy guay porque es fácil de producir con un poco de fibra óptica negra y ambienta muy bien, ¿no? Le da ese toquecito interesante. De hecho, la curiosidad de la fotografía es que igual que la ambientación está naranja alrededor de la modelo, lo que hay contorneando a la modelo también es la misma fibra óptica con el mismo color. Por eso me gusta esta fotografía, destacarla, ¿no? El hecho de, con una simple herramienta se pueden conseguir varios efectos completamente diferentes, ¿no? Y esto es algo que yo siempre le doy muchísima importancia en pintura de luz. Por eso ya me vais conociendo un poquito y bueno, ya te irás dando cuenta que realmente no importa tener 18 millones de herramientas en el maletero, de verdad créeme que esto es así. Si realmente conoces algunas herramientas y sabes el potencial que tienen, puedes aplicarlas de maneras diferentes, ¿no? En vuestras composiciones. Por lo tanto, es un gran detalle, es una gran observación este diferente efecto de la fibra óptica negra. Y para destacar también el efecto de las manos, ¿no? Cómo van cayendo esos efectos de luces de las manos. Son efectos que a mí me gusta producir muchísimo, ¿no? Darle esa relación del efecto con el modelo. Parece que el modelo está dejando caer, ¿no? Este superpoder de las manos y el efecto está realizado con un simple mechero. Y otra vez destacamos que con un simple mechero los mejores son estos que llevan la piedra, estos que llevan piedrecita, los clippers, estos que van espectaculares, para hacer este efecto de fuego cayendo de las manos. La verdad es que es un efecto que utilizo muchísimo, disfruto muchísimo y otra vez deja claro que no hace falta comprarse herramientas de 100 pavos para hacer grandes efectos. No miréis tanto a las herramientas y intentad mirar más, profundizar en ellas desde casa y os daréis cuenta de que con muy poco se pueden hacer muchísimas cosas. Lo importante es hacer algo diferente siempre y no encasillarse, ¿no? En lo que hace todo el mundo. Intentar siempre buscar el efecto diferente, el efecto más creativo. Lo importante es buscar esto, ¿no? Buscar la diferencia. Que luego lo encuentre o no lo encuentre, eso ya es otra historia, ¿no? Es otro cantar. Pero intenta tener esa filosofía, ¿no? De buscar siempre efectos creativos y que motiven a los demás, ¿no? A seguir aportando cosas nuevas, ¿no? En este mundo tan interesante de la fotografía nocturna. Bueno, ya ha llegado el momento de empezar un poquito a compartir pues todo este tipo de efectos, de formas de luz, de todo tipo de herramientas de luz, para que veáis la cantidad de posibilidades, ¿no? que tiene esta técnica. Por ejemplo, todo el mundo puede en cualquier momento del invierno irse a la playa, ¿no? Y observar la playa en fotografía nocturna y te darás cuenta de que es un regalo, ¿no? Y poder visitar la playa en la oscuridad de noche, ¿no? En invierno no hay nadie, está todo el mundo en sus casas escondido y tener la posibilidad de poder disfrutar de estos momentitos. Pues la verdad es que para mí es un premio, ¿no? Un regalo. Yo vivo en Murcia, yo soy de Lorca, lorquino, y aquí en Murcia tenemos el gran premio y el gran regalo de tener tierra de montaña, playa, nieve relativamente cerca. La verdad que es un premio, ¿no? Donde vivo para hacer fotografía. En este caso os muestro otra aplicación diferente de la pintura de luz. Tú puedes irte en pleno invierno a las 3 de la tarde a la playa con un palo, con una cuerda y pinchar una cabilla en el suelo y formar como una especie de compás y marcar en la arena circunferencias, semicircunferencias, rectas, curvas. Puedes marcar absolutamente todo lo que te dé la gana
Y una vez que está todo marcado, pues que esperar a que llegue la noche y mancharlo todo con luz, ¿no? Y la verdad es que es una aplicación interesantísima, súper diferente, que deja claro la cantidad de aplicaciones, ¿no? que se le puede dar a la pintura de luz creativa. Al final mi interés siempre es el mismo, es que el mundo, que la gente que siga esta técnica y en concreto el trabajo del niño de las luces, se dé cuenta de que en este mundo los límites los pones tú. Y eres tú el que debes de tener claro de que se pueden buscar cosas diferentes, se pueden hacer cosas diferentes. Y os lo voy a demostrar, ¿eh? Os lo voy a demostrar ahora con una lista de fotografías de ejemplo muy, muy variado que dejan claro que la pintura de luz es infinita en sus posibilidades y que sobre todo muestra la creatividad, ¿no? del fotógrafo, que para mí es muy, muy importante. En esta fotografía, como he comentado, te vas a la playa de día, marcas tranquilamente, disfrutas de la naturaleza y luego cuando llega la noche tienes que hacer un ejercicio mental bastante importante, ¿no? Para no equivocarte. Para que te hagas una idea, para hacer esta fotografía, yo no voy marcando los colores, el color blanco y después el color violeta, ¿no? Sería una locura. Ya solamente el hecho de no salirte de las trazas marcadas en la oscuridad es un reto, ¿eh? En la oscuridad. Por lo tanto, mi consejo es que si quieres hacer algún tipo de este tipo de señales, que yo las he llamado así, están inspiradas en las señales estas de las marcas estas que hacen en los campos de trigo, de cereal en Inglaterra, en Estados Unidos. Em, si quieres hacer algo así semejante, mi consejo es que vayas, digamos, barriendo todo al tajo, ¿no? Si empiezas por la izquierda, empieza por la izquierda y termina por la derecha. No vayas primero pintando el color blanco, después vayas a otra zona donde hay blanco, no porque te vas a hacer la pizza un lío, esto es así. Lo más recomendable es hacer un buen ejercicio mental y memorizar muy bien lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Y entonces ir barriendo, ¿no? Primero pintamos los puntitos esos blancos, mirando con la linterna en dirección a la cámara. Luego encendemos la bombilla RGB para el esferizador, ¿no? Esto se hace con un esferizador para marcar las trazas estas violetas en el suelo con un palo, ¿eh? Puedes poner el esferizador atado a un palo y llevar el palo por la línea para ir marcando, ¿no? todas las trazas que hay en el suelo. En definitiva, es un trabajo creativo, diferente, que muestra muy bien la cantidad de aplicaciones, ¿no? que se le puede dar a la pintura de luz creativa. Os presento otro personaje que he ido creando poco a poco, ¿no? A este le he llamado el Virus. Bueno, este personaje muy, 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 muy pegadizo, ¿no? A la realidad que estamos viviendo, a la asquerosa realidad esta que estamos viviendo. Y nada, pues la verdad es que es un personaje que me gusta mucho, ¿no? Porque de la nada se crea algo que parece que está vivo, ¿no? Y es siempre lo que vamos buscando, ¿no? Crear algo con linterna y que el resultado final sea un personaje muy, muy vivo. Para mí eso es lo más esencial, ¿no? Que esté vivo, que parezca que tiene vida, que parezca que tiene movimiento, que... Eso es importantísimo, ¿no? Dentro de la pintura de luz. Quiero que observéis en la base del personaje, donde está el suelo, y vais a ver perfectamente un trípode, ¿no? Ahí las patas de un trípode. Es lo que utilizo para guiarme y que el personaje más o menos salga correcto, ¿no? Si os dais cuenta, al poner el trípode, es un trípode fotográfico de estos que tiene tres patas. Es un trípode fotográfico que me ayuda a marcar muy bien las patas, a marcar muy bien el tronco del virus, a marcar muy bien la parte superior del personaje. Y para pintarlo simplemente hay que echarle un poquito de rato, ¿no? Simplemente tampoco hay que hacer grandes excesos, ¿no? Quizá las patas sean lo más difícil, ¿no? Porque deben de quedar ahí como en un zigzag, en un movimiento de zigzag muy, muy rápido, muy sutil. Luego el tronco hay que hacerlo como si fuese un tubo de luz hacia arriba. Y luego arriba en la parte superior con unos pequeños linternazos de linternas de estas de mini LED, con un solo LED, mirando hacia la cámara para decorar en color rojo. Y luego terminando con la paleta de metacrilato, ¿no? La paleta de metacrilato es una herramienta que todo el mundo conoce y que tiene también un montón de posibilidades. En este caso rellenamos la parte de arriba del personaje con esta forma de luz, que es una forma de luz que me encanta, ya que, bueno, está creada de la nada
y como siempre digo, en la oscuridad todo se transforma, todo depende de las ganas que tenga el fotógrafo en sacar algo semejante. Bueno, por si os apetece conocerlo, yo no soy fotógrafo nunca de pegar dos fotos en una misma fotografía, ni nada de eso. Creo que es una filosofía importante y yo creo que sin duda me ha hecho mejorar mucho, ¿no? Mi técnica fotográfica, el hecho de no conformarme con coger una foto de aquí, de un trozo del personaje, de otro trozo, no. Intento siempre sacarlo todo en la misma fotografía porque creo que es posible, creo que se puede hacer y luego a mí me divierte, ¿no? Simplemente es así, ¿no? Hay gente que no le divierte sacarlo todo de una sola foto, sino que prefiere hacer 16 fotos para sacar una gran fotografía, está en su derecho, pero por favor, dejad también a los demás, ¿no? Que intentemos sacar las fotografías de una sola toma, ¿no? Y que cada día depuremos más nuestra técnica, ¿no? Yo creo que esa es la razón principal por la que amo tanto, ¿no? Este mundo de la pintura de luz, ya que para mí es un reto, ¿no? Poder conseguir este tipo de fotografía en una sola toma. Os presento al personaje de la placa. Otro personaje que, bueno, para mí este es el personaje que más cariño le guardo porque fue la hostia el hecho de descubrirlo. Me trae muy buenos recuerdos porque es de los primeros personajes que creé. Yo creo que es el primer personaje que descubrí. Un personaje que me hizo darme cuenta que lo importante que era el darle vida, ¿no? a los personajes, el generar algo de la nada con mucha delicadeza, ¿no? Y esto es algo que llegué a descubrir con el paso del tiempo. El personaje de la placa me hizo darme cuenta de que lo importante era trabajar en casa, como he comentado antes, poco a poco ir perfeccionando el personaje. Bueno, me río, ¿no? Si os enseñase las primeras fotos que hice de esta placa, fue algo tremendo, ¿no? Algo absurdo, sin sentido. La cabeza la pintaba roja, el cuerpo lo pintaba azul. Luego me di cuenta de que pintando la cabeza blanca y el hilo y utilizando hilo de luz blanco quedaba todo muchísimo más coherente. Independientemente a que el personaje en sí esté perfectamente pintado, porque si podía observar, hay algunos personajes que no están tan bien pintados, eso es algo que nunca le he dado mucha importancia, ¿no? Porque considero que la pintura de luz no es perfecta, ¿no? En ningún sentido, sino que es una representación del poder de las luces, ¿no? Ni más ni menos. Yo creo que en ese sentido es algo muy a destacar, ¿no? El hecho de que simplemente por el hecho de que pinte y el personaje no salga perfecto, no tienes por qué considerar la fotografía mal hecha, ¿no? Es simplemente una representación de las luces en la oscuridad. Pero me gustaría destacar sobre todo la relación entre los personajes, ¿no? Mirad cómo hay algunos personajes que parece que se están comunicando, otros parece que están dando el sermón, ¿no? Dando una charla, ¿no? Y otros escuchando, ¿no? Esa charla. La verdad que todo eso en pintura de luz atrae muchísimo más y hace que la composición sea más potente, ¿no? Esto, la placa, el personaje de la placa te permite hacer este tipo de representaciones. La placa, como creo que sabéis ya algunos, está generada con una simple placa de rayo X y un hilo de luz blanco, como he comentado antes. Primero se ilumina la placa con la linterna de mecánico, luego se genera la cola o cuerpo con el hilo de luz, ¿no? Al final, los personajes de Niños de las Luces no son personajes complejos en su creación, pero eso no es lo importante. Yo muchas veces en conversaciones con gente que me ha preguntado, yo siempre le digo lo mismo. En este mundo lo difícil no es crear una placa, lo difícil es llegar a la conclusión de que con una placa de rayo X, con un trozo de hilo de luz, pues se puede generar un personaje, ¿no? Que esté vivo. Y todo esto, la respuesta está en la experimentación en casa. Si tú experimentas mucho en casa, si profundizas muchísimo el personaje en casa, al final las cosas van a salir, ¿eh? Esto es así, siempre es así. Y te vas a hartar de escucharme, ¿no? Decir esto, pero es que sin duda considero que es la clave, ¿no? Para poder crear cosas diferentes en la oscuridad.
Por destacar también, me gustaría destacar también el encuadre. Este encuadre está generado con un 100 milímetros, es algo importantísimo, ya que el encuadre era muy potente, eran como unas columnas abandonadas, pero eran muy pequeñas las columnas, yo necesitaba trabajar entre ellas y para poder centrarme mucho en la composición tuve que tirar a 100 milímetros de distancia focal, porque si no, el 11 milímetros aquí no hubiese tenido sentido, y aquí consigo que todas las placas se vean con el mismo tamaño. La verdad es que el descubrimiento de las distancias focales en pintura de luz a mí me ha hecho disfrutar muchísimo y sobre todo cambiar muchísimo la filosofía de trabajo. Bueno, ¿y qué os voy a decir del personaje del atrapado? El atrapado es un personaje que para mí, voy a hablar en plata, para mí es la puta caña, os lo digo desde el corazón, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque con tan poco se puede conseguir tantísimo, o sea, esto es tan impresionante, el hecho de que con un cacho de tela puesta sobre encima de la cabeza se pueden generar personajes con tantísima expresión corporal, con tantísima expresión en las caras, todos diferentes unos de otros. Esto para mí es bárbaro. A mí me entusiasma este personaje, os lo digo sinceramente. El que me conoce sabe perfectamente a lo que me refiero. A mí me entusiasma porque me acuerdo perfectamente cuando lo conocí, el personaje. Me compré este traje que se llama Second Skin. Second Skin es un traje de estos de carnaval que los puedes encontrar de todo tipo de formas, colores y precios también. Y bueno, en este caso me compré uno naranja. Recuerdo que el traje viene entero, puedes meter las piernas, puedes meter los brazos, tienes que meter la cabeza, lleva una cremallera por detrás para ponértelo. Y yo cuando me lo puse entero me sentía bastante incómodo, ¿no? Porque era bastante difícil, ¿no? El poder sacar alguna fotografía importante, tenía que ponerme las zapatillas para no echar a perder el traje rápido. Me costó muchísimos meses, de experimentación en casa hasta que al final di con la tecla. Y fue algo tan sencillo. Fue simplemente ponerse el traje por la parte superior, simplemente ponerse los brazos, ponerse el pecho, y no ponerse las piernas, ¿no? ¿Qué pasa? Que al no meter las piernas el traje se queda por detrás como hueco, ¿no? Entonces con una simple pinza te puedes pinzar el traje por detrás, como es muy elástico, lo puedes pinzar, agarrar con una pinza y para que se quede ajustado a la cabeza. De esta manera, la expresión de la cara es una locura, ¿no? Es una puta locura. La verdad es que es un personaje que me encanta, tiene un dinamismo increíble. Todos los personajes siempre son muy dramáticos, es algo que me entusiasma en pintura de luz. Y siempre, vuelvo a repetir, con trabajos controlados, hace que el personaje quede en un naranja así muy oscuro, ¿no? Muy negro, ¿no? A mí esto me gusta mucho. Esto yo siempre no me suelo cortar nada en pintar a F8, a F11 si es necesario. Para generar este tipo de secuencias, ¿no? Donde el personaje queda en un naranja muy muerto, ¿no? No hay sobreexposiciones, ¿no? En el personaje. Para mí esta es la clave, ¿no? Para obtener ese dramatismo, ese aspecto tan oscuro del personaje. También cabe destacar en esta fotografía, por supuesto, la situación, ¿no? El orden, ¿no? De todos los personajes. Aunque parezca difícil, realmente si lo pensáis, no es nada difícil poder hacer esta fotografía con un poquito de orden, ¿no? El encuadre me lo permitía, ¿no? Empezar por un lado y terminar por el otro, pintando uno a uno el personaje. La verdad es que es algo que puede llevarte un poquito de tiempo al principio, pero si lo piensas bien, no es nada difícil colocar todos los personajes de manera simétrica. No, esa simetría no es compleja de conseguir. A mí, yo siempre he pensado
que en pintura de luz, la pintura de luz es una línea muy delgada, ¿no? Entre lo bueno, lo potente y lo cutre. Y el observador es muy delicado, ¿no? A la hora de observar la fotografía de pintura de luz. Tiene muchos prejuicios, ¿no? Con el pintor de luz. El fotógrafo nocturno, sobre todo, el fotógrafo nocturno de paisaje puro y duro, tiene muchos prejuicios, ¿no? Con la pintura de luz. Siempre se ha definido como un juego de niños, ¿no? Como un pasar el rato. Y por supuesto mi intención es luchar contra ese tipo de filosofías tan absurdas y tan simples, ¿no? La pintura de luz es un mundo creativo impresionante donde puedes mostrar todo tipo de personajes y efectos de luz en la oscuridad de una manera creativa y que te hagan diferenciarte del resto, ¿no? De qué vale hacer todos los días la misma fotografía de paisaje cuando la pintura de luz está mostrando algo completamente diferente, ¿no? Donde el fotógrafo tiene todo las herramientas en sus manos para poder generar personajes diferentes y muy potentes, ¿no? Creados con sus manos y con simples linternas, por ejemplo, en este caso, una linterna de mecánico. Y hablando de expresión corporal, ¿no? Os presento al personaje del humano. Un personaje que define a las mil maravillas lo que es trabajar en casa. ¿Vosotros creéis realmente que este personaje puede salir así en una sola fotografía si no lo has trabajado en casa? Pues evidentemente no. Eh, y no es que estoy hablando de que esto es un personaje extraordinario, no, chicos, si lo pensamos de verdad, es un personaje que si lo trabajas en casa y lo practicas mucho en casa, al final te puede salir. Recuerdo perfectamente cuando hice esta fotografía que me salió la primera, pero fue ¿por qué? Pues porque lo he practicado muchísimas veces, lo he trabajado muchísimas veces. La única incomodidad que me resulta a la hora de hacer estos personajes es el ambiente, ¿no? Que las manos se vean bien definidas, que el tronco se vea bien definido, que las piernas se queden bien integradas. Todo gracias al ambiente. Si el ambiente es oscuro, mirad lo que he hecho, me he alejado de la pared del fondo para que el fondo se quede más negro, a diferencia de los laterales que se ven un poquito contaminados por la simple linterna de mecánico. Pero lo esencial en esta fotografía es la integración de todas las manos y todos los pies, ¿no? Que también son mis propias manos. Eh, Todo siempre con la linterna de mecánico, siempre empezando por la mano estática y moviendo la linterna a la misma vez que mueves el brazo en dirección hacia el centro. Una vez que atraviesas ya la mano, digamos que tú dejas la mano quieta, la escaneas con la linterna de mecánico y una vez que vas con tu linterna por la muñeca es cuando empiezas a mover la mano en dirección al centro. Todo eso con muchísima paciencia y con muchísima tranquilidad, sabiendo perfectamente que la unión de todas las formas de luces al final van a generar un personaje. Cabe destacar también el diafragma, ¿no? Un diafragma cerradísimo para que todas las luces sean suaves y no haya ninguna sobreexposición. Yo soy un verdadero enamorado de las luces suaves en la oscuridad. Me parece que es el gran valor que tiene el trabajo del niño en las luces, sin ninguna duda. El hecho de poder generar imágenes de esta manera, ¿no? La verdad es que es un premio para mí. Y también puedes pintar las manos sobre escenarios para dar ese efecto de miedo, de terror, ¿no? Mirad cómo esta fotografía lo que he hecho ha sido simplemente un juego de manos. He dejado la mano quieta, me la he escaneado con la linterna de mecánico y después he movido el brazo a la misma vez que voy iluminándolo con la mano para generar esos brazos largos. Si os dais cuenta, chicos, al final un solo cuerpo, una sola persona, una sola expresión corporal para crear todo tipo de efectos. Vuelvo a destacar que no hace falta comprarse millones de herramientas para crear cosas diferentes en la oscuridad. La clave es hacer siempre algo potente, algo que se diferencie del resto. Y si tienes que utilizar para ello tu propio cuerpo, sin duda es la mejor herramienta para poder crear todo tipo de efectos en la oscuridad con tu propio cuerpo, ¿no? La verdad es que es un detalle importantísimo que no podemos ignorar. Si necesitas crear algo,
qué mejor que tu propio cuerpo para utilizarlo como herramienta principal, ¿no? Y como siempre, combinado siempre todo con la linterna de mecánico, ¿eh? No nos hemos salido todavía de 3 o 4 herramientas, como mucho, ¿eh? Siempre la linterna de mecánico es la gran herramienta, sin duda, dentro de la pintura de luz. ¿Qué tal si ponemos una sábana negra en el suelo de una habitación, le ponemos 4 piedras alrededor a modo de pozo y generamos este mismo efecto de las manos saliendo como del pozo? Otro ejemplo para que veáis que todo está en la creatividad del fotógrafo, en las posibilidades que tengas de cada efecto que vayas creando, ¿no? E inventando. Para crear este efecto simplemente tuve que entender que en la oscuridad, cuando tú cierras mucho el diafragma, se pueden generar oscuridades, por ejemplo, en forma de pozo, con una simple sábana negra y dándole el efecto de esa relación de las manos saliendo de esa zona. Parece que estamos dentro de observando un pozo, ¿no? Directamente. Lo curioso de la fotografía es que el pozo está dentro de una habitación, de que no he utilizado absolutamente ninguna herramienta nada más que la linterna de mecánico y una simple sábana negra para formar ese hueco negro. Lo demás, como siempre digo, es darle vueltas al coco, apostar por una pintura de luz diferente y siempre mostrando el potencial que tiene esta maravillosa técnica, ya que me permite crear cosas que yo no hubiese imaginado en mi vida, ¿no? Poder crear en la oscuridad. Todo se lo debo al trabajo y al desarrollo que tuve cuando empecé, ¿no? En casa, practicando en casa, experimentando en casa. Sin duda, ya me había escuchado ya 80 veces decirlo, ¿no? Pero sin duda es el gran responsable de todo este tipo de creaciones. Bueno, ¿y qué os voy a contar del personaje del fantasma? El personaje del fantasma fue otro subidón, ¿no? El hecho de descubrirlo, ¿no? En su día. El personaje del fantasma para mí es la gran representación de la pintura de luz. ¿Por qué? Pues porque con una simple sábana uno puede crear 100 si le apetece, ¿no? Todo depende de la tranquilidad y paciencia que uno tenga, ¿no? A la hora de generar este personaje. En esta fotografía es muy curioso porque le he dado una vuelta de tuerca más al personaje, ya que cuando lo pinto solo, a veces se me queda un poquito cutre, ¿no? Digamos, ahí solitario demasiado, ¿no? Y se me ocurrió el poder alejar la sábana del cuerpo del personaje, cogiéndola de un extremo el modelo que estaba justo debajo del personaje del fantasma. En este caso no me lo pinté a mí mismo, ¿vale? Había una persona debajo de esa sábana. Lo que hice fue darle la sábana, ponérsela en un hombro y estirarla por completo para generar todas estas zonas que están alrededor del fantasma, ¿no? Que están como más agrandando, ¿no? El personaje, haciéndolo mucho más grande, ¿no? A su alrededor. Eh, Se ve perfectamente definido, ¿no? La parte central, más definida del personaje. Y luego se ve perfectamente cómo he ido estirando la sábana iluminándola a la misma vez, ¿no? Que cambiaba de posición. La cambiaba de posición y le pegaba un linternazo. La cambiaba de posición y le pegaba un linternazo. Para pintar el personaje del fantasma, como siempre, una simple sábana blanca, más bien rectangular, para que caiga por un lado y por el otro. Da igual que caiga por atrás, si se queda hueco no pasa nada porque no se va a ver. Lo importante está por delante. Y para darle más importancia a esta fotografía, mirad cómo hemos integrado el personaje justo en una zona ahí en oscuridad, en ese marco rojo que he iluminado con una linterna roja, ese marco de esa iglesia, haciendo que el personaje todavía se defina muchísimo más, ¿no? Dentro de la composición. Sin duda es un personaje que a mí me ha hecho crecer muchísimo como fotógrafo, que me ha hecho entender muchísimas cosas como fotógrafo y sobre todo la conclusión que siempre saco es la misma, ¿no? Con muy poco se puede crear muchísimo, ¿eh? Se puede crear muchísimo. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? En la pintura de luz, con muy pocas cosas se pueden generar cantidad de efectos totalmente diferentes. Y el fantasma es un grandísimo ejemplo de todo ello. Y el que dice de aprender a hacer un fantasma, pues puede perfectamente hacer 100 fantasmas.
esto es así, ¿no? La pintura de luz te permite hacer este tipo de trabajos, ¿no? Como he dicho antes, todo depende de la paciencia que tenga el fotógrafo en aportar algo diferente, ¿no? Y con tranquilidad. Es una fotografía que me llevó aproximadamente 45 minutos a hacer, fantasma tras fantasma, pues tuve que ir pintando uno a uno. Pero si sabes pintar uno, sabes pintarlos todos, ¿no? Esto es así de sencillo. La clave en el trabajo, que todos están mirando a este modelo que está en el centro, que por cierto fue un amigo mío que me hizo el favor de quedarse no congelado durante los 45 minutos, porque no era necesario, pero sí en la misma posición para poder yo ir guiándome en la oscuridad con los personajes y que todos pareciese que estaban mirándolo, ¿no? A él. Esa es una de las claves, ¿no? El hecho de dejar ahí a un amigo mío que se quedó durante todo el trabajo. Otra de las claves es el encuadre picado. El hecho de poder hacer un cuadre picado desde muy alto me permitió darle profundidad a la escena y pintando personajes más al fondo, la verdad es que el trabajo quedaba muy completo. Y sobre el tema del orden de los personajes, no llevé un orden fijo de ninguna de las maneras, sino simplemente fui empezando lo más cercano al modelo, desde un lado hacia el otro, luego me iba alejando desde un lado hacia el otro, me iba alejando un poquito del modelo y me iba de un lado hacia otro, y así en repetidísimas ocasiones hasta que ya me cansé mucho a los 45 minutos y dejé de pintar los personajes. Si me tuviese que preguntar qué es lo más complejo en esta fotografía, os contestaría, los personajes por supuesto que no, porque si sabes pintar uno, sabes pintarlos todos, como he dicho. Lo más difícil en esta foto fue ambientar la escena, ambientar esa nave, que tuviese esa información de color violeta a su alrededor. Eso fue sin duda lo más complejo de iluminar.